En la medida que se tenga organización, ustedes, porque entiendo que parte de lo que el día de ayer se logró generar en el sector del Bajo Lempa, que es una zona altamente vulnerable, ¿verdad? Eso se dio gracias, las evacuaciones se dieron gracias a esa buena organización que Protección Civil tiene para poder inmediatamente sacar, no sin antes aquellos casos así ligeramente de personas que se resisten a abandonar sus lugares. Aquí lo que estamos viendo en realidad son los remanentes de la tormenta. Esto es ayer en horas de la noche. Lo que se ve es el campo nuboso que está cubriendo totalmente nuestro país, ¿verdad? Y lo cual nos hizo mantener una situación de preocupación, puesto que había lugares donde el nivel de saturación, como el caso de Conchagua, es de 614 milímetros. Y cualquier lluvia, por pequeña que fuera, puede causarnos un deslizamiento. El día de hoy ya los remanentes se han terminado, lo que tenemos es ya un campo nuboso. ¿Cuál es la lectura que se tiene a partir de un informe que a mí me llamó muchísimo la atención y tuve la bien conocerlo más en días pasados, que el 80% de la población, o mejor dicho, del territorio nacional, es altamente vulnerable? De hecho, hay estadísticas que muestran de Protección Civil que son cerca de 1.300 lugares en el territorio nacional que están debidamente en zonas de alto riesgo. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen y sobre todo el balance de la actividad que se ha dado y que este día esperan darlo a conocer en una conferencia de prensa? Para nosotros como mesa, Ágata deja dos grandes lecciones. Una de ellas es que la gestión de riesgo tiene que ser el centro del quehacer del Estado y que el abordaje del mismo tiene que ser un abordaje interministerial, más o menos en la línea como se ha abordado en esta emergencia, pero que además tiene que estar sustentada en la participación de la gente. Ayer decía el señor director de Protección Civil, he ido a las 3 de la mañana a las comunidades y allá ha habido gente activa que a esa hora está informando, que a esa hora está organizando, y eso le parece nuevo. Eso no es nuevo. Eso lo ha hecho por todo ese tiempo la población organizada, las comunidades organizadas. Lo novedoso de ahora es que este accionar comunitario ha tenido el acompañamiento de las diferentes instituciones de gobierno. ¿Por qué somos vulnerables? Porque aquí el territorio, aunque hayan clasificado o ya se sabe que hay una zona de riesgo, se dan permisos de notificación. Aunque se sepa que un territorio es frágil ante determinada amenaza, se sigue construyendo. Aunque ya se sabe que el río tiene su cauce y que en ese cauce hay zonas que son zonas propensas a inundaciones, porque esa es la vida del río, de la cuenca. O sea, se permiten también notificaciones y se permiten también construcciones. Veamos el caso muy particular en el sector de Montebello, donde una situación es muy latente a partir de aquella tragedia a inicio de los años 80 que dejó consigo una gran cantidad de muertes. Veamos esta situación bien en claro. Se ha manejado, se ha tratado este fenómeno que es muy expedito para poderlo poner un ejemplo, en el sentido de que es ahí donde puede darse una situación, Dios no quiera, más adelante en términos repetitivos. Por supuesto, lo que ha pasado, lo que pasó en Verapaz el 8 y el 9 de noviembre podría perfectamente pasar en la zona del Picacho. La población, el comité intercomunitario de la zona de San Ramón y otras comunidades más han venido demandando obras de mitigación, han venido sentándose con diferentes instancias del Estado. Pero entiendo que se han hecho, ¿no? Pues no, ojalá después de esta entrevista podamos ir a ver las obras de mitigación. Una obra de mitigación la hizo el gobierno pasado y lo que sembraron fue isote. Es decir, el isote, si podemos ir a ver, uno ya se lo pasa, isote frente a unas peñas de más de 2 metros, de cómo puede una obra de mitigación de ese tipo. Obvio que no lo hizo este gobierno, sin embargo tenemos ya un año de ese nuevo gobierno y las comunidades todavía siguen mandando la obra de mitigación. Para ser exacta, el 5 de junio se va a cumplir un año
desde que el ministro de Obras Públicas, el director de Protección Civil, la primera dama de la Nación llegaron al Picacho y ofrecieron la obra de mitigación. Es decir, está bien que se evacúe a la población, está bien que estamos completamente de acuerdo que eso es necesario y urgente de cara a lamentar la pérdida de vidas humanas, pero necesitamos ir más allá. Y ese ir más allá se tiene que materializar en esa obra de mitigación. Inicialmente decían que eran 6 millones de dólares lo que necesitaban, es decir, valorar 6 millones de dólares, ya, para lo que podría desencadenar un desastre de esa magnitud. Hay que valorar en términos económicos, ya, que no sea eso la prioridad, pero también en términos sociales y en términos de vidas humanas. Cuando llegamos a esta dirección general, había un presupuesto de $781,000. No, después de este gobierno hubo una inyección especial de 5,8 millones y luego para todo el sistema de 6 millones más, o sea, hemos tenido 12 millones de dólares para que el sistema como tal funcione y se fortalezca. ¿Y el fondo de emergencia? El fondo de emergencia, que son 4 millones, en este momento, como se han utilizado ya en las emergencias del dengue, al principio tenemos $2,700,000. Con eso se actuó hoy Con eso se actuó en esta emergencia. Ok, alcanzó para eso. Me parece de que es absolutamente necesario, es indispensable, y en esto hay que correr la ley de ordenamiento territorial. Y esto cuando yo fui diputado, esta ley quedó hecha y quedó discutida, quedó lista para aprobarse. El problema es que ha habido a lo mejor algunos intereses que no han permitido la aprobación de la misma. Esta ley vendría a poner las cosas en su lugar. Ya se sabe que el Picacho es una zona de riesgo, ya se sabe que tenemos una amenaza latente. Sin embargo, va caminando un permiso para la instalación de un megacentro comercial que se llama Walmart. Para poner un ejemplo de la necesidad que tiene el Estado salvadoreño y el gobierno como administrador de este Estado de ponerle un paro a esa visión derrochadora de los recursos y que a ordenar el territorio en aras de privilegiar y resguardar la vida de la gran mayoría y por qué no decirlo de la población en general. Para poner un punto. Entonces queremos nosotros como mesa, ¿verdad? Y quisiéramos también, aprovechando que está el señor director y sus gobernadores, que instituciones como Protección Civil fijaran posición y demandaran una ley, una política de ordenamiento ambiental del territorio. Quisiéramos también, ¿por qué? Porque el trabajo de gestión de riesgo no es solo del señor director de Protección Civil. Obviamente él es el que operatiza todo lo del sistema, pero ese es un trabajo que tiene que realizarse de manera conjunta.